Es un honor para el colectivo jurídico universitario contar con la presencia del doctor Pedro Granja. El colectivo jurídico universitario es un equipo jurídico sin fines de lucro, de jóvenes organizados desde la academia, con especial énfasis en educación y en la defensa de los derechos de la comunidad estudiantil. Desde la academia hemos visto la necesidad de realizar un conversatorio, el mismo que lleva como nombre el impacto de las reformas a la LOES, desde la perspectiva catedrática y la realidad. En ese sentido, el martes 17 de agosto del 2021, el presidente Guillermo Lasso presentó el proyecto de reformas a la LOES ante la Asamblea. Para hablar acerca de las reformas desde una perspectiva crítica, contamos con la presencia del doctor Pedro Granja. Su perfil profesional es el siguiente. Máster en Criminología por el Alma Mater Studiorum di Bologna y la Universidad degli Studi di Padova, Italia. Doctorando PhD en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla de la Mancha. Habla alemán e italiano. Articulista de la revista Studi sulla Questione Criminale. Premio Cum Laude por la Universidad de Guayaquil. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Granja con el tema de la gratuidad con las reformas a la LOES y el papel que tendrían las universidades sobre los procesos de admisión y nivelación. Tiene la palabra, doctor. Doctor, si nos puede ver con su audio, por favor. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hay algunos problemas aquí de conexión. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, yo he perdido la conexión en los últimos par de minutos, así es que les pido disculpas. Vamos a ver. No sé por dónde pretenden empezar o puedo lanzar un par de frases al vuelo. Estoy a lo que ustedes me digan. No sé si me hicieron una pregunta antes, no sé si volvemos a grabar el arranque porque no, estoy fuera de foco. No, doctor, simplemente fue una presentación. Quizás, tal vez podríamos empezar ya con las preguntas. María Julia, Sofi. Sí, claro. Entonces podemos partir señalando la autonomía universitaria respecto a los procesos de admisión garantiza verdaderamente que un mayor número de estudiantes puede ingresar a la educación de tercer nivel. Vamos por razones de método, conviene precisar algunos marcos eh, conceptuales de la propuesta de reforma que ha planteado el presidente Lasso el 17 de agosto de este año. Primero, yo les quisiera recordar una frase de Misha. Misha decía que los hombres, las mujeres nos dividimos en buenos y malos. Y la única diferencia es que los que están en el poder generalmente dicen que son los buenos. Y eso es lo que está ocurriendo lamentablemente. No solamente es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno global. Luego, se plantea fundamentalmente con la reforma tres ejes fundamentales. El primero, que desde la perspectiva de los asesores del presidente Lasso vamos a tener una mayor autonomía universitaria. Una segunda concepción sería que se va a abrir el ingreso a las universidades. Y una tercera, que vamos a tener mayor calidad y pertinencia. Vamos a ver la primera, para que se dé cuenta con hechos. No se trata de hacer una entrevista y decir, no, mire, lo que pasa es que yo creo que Dumbo vuela porque tiene las orejas grandes y porque yo creo en Dumbo, porque yo leo Disney y punto basta. Sí, uno puede leer mucho este tipo de historias, pero sabemos que en la realidad nadie ha visto todavía volar un elefante. Ahora, primero, si usted lee la disposición transitoria primera del paquete de reformas que plantea el presidente Lasso, usted va a entender allí que el nuevo y adicional delegado del presidente de la República al CES será quien lo presidirá.
y además con voto dirimente. ¿Se da cuenta usted cómo puede haber autonomía universitaria cuando lo que pretende el presidente Lasso con la primera transitoria del paquete de reformas es manejar el CES? ¿Ok? Esto es una barbaridad. Entonces, volvamos rápidamente. Usted puede decirme a mí, mire, Pedro, yo creo que cojo un caballo, yo tengo un caballo blanco, le hago unas rayas negras, entonces una cebra. Sí, la cebra es la cebra. ¿Ok? Continuemos. Se pretende convertir al CES en un mero organismo una mera actividad de una notaría barata. ¿Okay? En el sentido que va a registrar las carreras y los programas de maestría, de especialidades que se le ocurran fundamentalmente a los dueños de las universidades privadas. Yo le quiero hablar con hechos concretos. ¿Okay? Ustedes merecen respeto. Generalmente tenemos un montón de profesores que lo primero que le van a decir a usted cuando empiezan las clases es que alumno viene de A y luz, es decir, sin luz, ¿ok? Porque ellos entienden que ellos son el foco, que ellos son verdaderamente la fuente del conocimiento, la luz. Pero yo entiendo que alumno, en cambio, viene de una voz también griega, que es alimento. El alumno alimenta al profesor, el alumno merece respeto. Entonces, cuando se habla de que en Ecuador lo que se pretende con la reforma que plantea el presidente Lasso es convertir al CES en un mero observador, notario, registrador de los programas de posgrado que se le ocurran a las universidades privadas, entonces le voy a decir que esto va a facilitar que las universidades de garaje vuelvan en la práctica y que en el Ecuador siga el comercio irrestricto de cartones. Cartones que valen entre 20.000 y 30.000 dólares, pero que no están fundados en ninguna investigación seria. ¿Ok? Yo estoy actualmente viviendo en el extranjero, bueno, yo casi toda mi vida he sido forastero en todas partes. Y le puedo decir que acá se privilegia la investigación, porque eso es algo lógico, ¿ok? Acá una maestría es gratis, o una maestría a lo sumo le cuesta 1.000 euros, pagaderas en 4 ratas. Esto es imposible en el Ecuador. Entonces, lo segundo que le estoy planteando, lo único que va a posibilitar, lo único que va a facilitar, es decir, reducir al CES, devaluarlo a niveles extremos, es que las formas de organización y gobierno de las IES, de las instituciones de educación superior, van a respetar todo principio y criterio de calidad y pertinencia, con lo cual se derrumba también el tercer eje de la reforma. No sé si le habré contestado de alguna manera su pregunta. De pronto me voy por otro lado, me meto por la ventana en lugar de meterme por la puerta, pero trato de hacerlo. No, sí, doctor, más bien muchísimas gracias por ejemplificarnos cómo es la autonomía dentro de las universidades y cómo se manejaría a través del órgano que es importante, ¿no? Que es el CES. Siempre es Perfecto. bueno conversar con ustedes. Yo quisiera plantearles otro ejemplo, si me permite, si no tienen otra pregunta, no lo sé. Yo estoy de lo que ustedes digan. ¿Ah? Acá ustedes son... Sí, doctor, podría seguir con el ejemplo, no habría inconveniente. Sí, miren, yo siempre utilizo este tipo de casuística para hacer un poco menos aburrida mis clases con mis compañeros de clase, porque al final yo soy solamente un facilitador y los estudiantes son eso, mis compañeros. Estamos juntos en un laboratorio de investigación, ¿ok? Donde, para empezar, todos me tienen que decir como les dé la gana, pero fundamentalmente Pedro, odio que me digan de otra manera. Mire, la ley vigente, la ley actual, le otorga al CES la facultad para verificar de conformidad con la ley suprema ecuatoriana y con la normativa aplicable de los estatutos, para verificar la aprobación de carreras y programas previo al cumplimiento de los criterios y estándares básicos de calidad establecidos por el CASES y el reglamento de régimen académico. Usted lo va a ver esto en la letra F del artículo 169 de la ley actual. En cambio,
la famosa autonomía universitaria, en la versión Larriategui, en la versión Guillermo Lasso, en la versión Maguad, en la versión Alexandra Vela, apunta a la supresión de la competencia actual del CES para solicitarle información a las instituciones de educación superior sobre el uso de fondos. Revise usted el artículo 26 del paquete de reforma. También le quita la posibilidad de supervisar y controlar el cumplimiento de la prohibición de lucro de las universidades, así como sancionar el incumplimiento de esa prohibición. Mire, con la reforma, que de plano, si alguno de ustedes es estudiante de Derecho, tiene que tenerlo muy claro, debe ser rechazada por la Asamblea Nacional de entrada porque viola el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es un proyecto que está en contravía al voto vedado, es decir, a principios básicos de la Constitución. Por consiguiente, no se puede aprobar vía Poder Legislativo. Lo único que podrían hacer es con una consulta. Mire, aquí es muy importante. ¿Por qué quieren quitarle al CES la posibilidad de controlar el uso de fondos? Porque ellos quieren interpretar, el gobierno ecuatoriano, quiere interpretar ¿qué cosa? El artículo 356 de un librito que se llama Constitución. Entonces, ellos dicen que la prohibición de lucro no es tal, porque implicaría que en caso de haber excedentes, que siempre hay en los estados financieros de las universidades peruconas, estos van a ser destinados a incrementar, ¿qué cosa? El patrimonio institucional de estas corporaciones. Pero con la actual ley, cualquier excedente tiene que estar orientado a la creación de becas, a la creación de cuotas de ingresos o de otras formas que permitan, otras plataformas que permitan integrar, equiparar a jóvenes que vienen de segmentos rurales, a jóvenes que vienen de segmentos muy pobres de la población ecuatoriana para que puedan estudiar en universidades, digamos, más caras. Entonces, mire cómo quieren cambiar toda la estructura misma de lo que ya es una destartalada educación superior en el Ecuador, para orientarla única y exclusivamente a un fenómeno que se llama la mercantilización de la educación superior. Mire, tercer punto que ustedes tienen que rechazar con firmeza, con firmeza. Yo vengo, chicos, de un hogar muy pobre, muy pobre. Mi padre un obrero y mi madre una profesora primaria. Y bueno, nosotros teníamos la mala costumbre de comer, éramos 6, okay, 7, bueno, uno de nosotros murió. El tema es que en medio de ese escenario, si se da una ley como la que plantea el presidente Lasso, seguramente ninguno de nosotros, me refiero a mí y a mis hermanos, habríamos podido ingresar a la universidad. A la universidad ecuatoriana es imposible, así como está planteada en este momento. Lo que se plantea entonces es una universidad más elitista de la que ya tenemos actualmente. Cuando el señor presidente Guillermo Lasso les dice a ustedes, okay, en una entrevista, ¿cierto?, con este señor, no recuerdo el nombre, no lo quiero decir. O lo recuerdo bien, pero no lo quiero decir porque no vale la pena. Uno de los periodistas que son empleados de él, le dice, es que los jóvenes no ingresan a la universidad ecuatoriana. ¿Y usted cree, okay, que le está haciendo un diagnóstico? Pero no es diagnóstico. Está hablando de su plan de gobierno, lo cual es terriblemente macabro. Las reformas plantean que, por ejemplo, los cursos de nivelación para los postulantes que no puedan ingresar a una institución de educación superior, porque, no sé, pues de pronto el color de piel, el pedigrí, el apellido, no les gusta para que puedan ingresar. Porque usted, por ejemplo, si es pobre y usted quiere ser médico, le dicen, a ver, déjeme verla bien, usted no tiene pinta de ser médico, usted tiene que ser veterinaria, usted tiene que ser enfermera. O sea, a ese nivel de nacionalsocialismo se ha llegado en el sistema educativo superior ecuatoriano. ¿Ya? Y esto yo lo repudio con todas las letras posibles. Entonces le dicen, va a ser opcional que usted haga el curso de nivelación. Opcional quiere decir que los dueños de las universidades deciden
si les da la regalada gana de dejarle a usted hacer el curso o no. Ahora bien, el curso será pagado. El propedéutico, según el paquete de reformas, será pagado. Entonces yo le estoy diciendo nuevamente con el hecho que esto va a provocar que jóvenes de los sectores más olvidados del país solamente sigan sirviendo para ir a una esquina, porque no encuentran trabajo ni en un comisariato, ni en un supermercado. Pasan 2, 3 años después de que se gradúan de bachilleres y no encuentran trabajo en ninguna parte. Estos jóvenes de pronto cometen algún error, de pronto consumen, qué sé yo, un cigarrillo con cualquier sustancia, y según el otro paquete de reformas en materia criminal que ya plantean, el consumidor, como se elimine el catálogo para dimensionar, para diferenciar entre un vendedor a gran escala y una persona que es consumidor, irá ese joven que no puede ingresar a la universidad porque no puede pagar el propedéutico a engrosar las filas de las prisiones en Ecuador, que son centros donde violan a la gente y le cortan la cabeza para ponerse a jugar fútbol. Sigamos. La ley nos dice que los cursos propedéuticos serán autofinanciados. Una cuestión que no garantiza de ninguna manera ese libre ingreso del que habla el presidente Lasso. Entonces le estoy diciendo, verá, no hay autonomía, ninguna autonomía. Lo que quieren es comerse el CES para armarlo con una mayoría de representantes de las universidades privadas, que son los amigos de Lasso, banqueros y dueños de universidades privadas. Pero además, el presidente del CES va a ser un delegado ¿de quién? Del gobierno, del ejecutivo. Por consiguiente, no hay ninguna autonomía. Segundo, habrá mayor libertad de ingreso. No hay mayor libertad de ingreso porque al pobre no le van a dejar ingresar, dado que le quieren cobrar desde el curso de nivelación hasta el propedéutico. ¿No? Para empezar. Tercero, no va a haber ninguna calidad ni pertinencia porque lo que van a hacer es que además de comerse el CES, abrir la puerta para hacer cualquier programa, qué sé yo, la maestría en pensamientos del bachillerato para convertirse en presidente de la República. Y entonces, o cómo entregar títulos honores causa a un pendejo. Y entonces hacen esa maestría, ¿ya? Se inscriben 4 niñados, pagan $30.000 por esa maestría, la universidad se lleva $120.000, les entrega 4 cartones, y de esta manera no hay ninguna pertinencia ni calidad en la educación superior ecuatoriana. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que debatirse realmente, chicos? ¿Qué es lo que tendría que debatirse realmente? Primero, la última elección presidencial no tuvo ninguna participación protagónica de ustedes. ¿Ya? Nosotros, cuando estábamos en la universidad, hacíamos temblar a los gobiernos. Entonces se debatía con nosotros cualquier aumento de la gasolina, cualquier aumento del precio de los para el transporte urbano. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una verdadera organización. Los tiempos cambian, por supuesto, ¿no? Ahora digamos que incluso hasta el amor se ha degradado a unas conversaciones a través de un teléfono. Pero en medio de todo eso, me parece que ustedes tienen que ver que la última elección presidencial en el Ecuador fue patética. Teníamos una final entre un empleado, un lacayo de Rafael Correa, que era un tipo que acaparó todos los poderes posibles, por un tipo que se enfermó con el poder, y por el otro lado estaba la extrema derecha guayaquileña, fundamentalmente representada por el bachiller Guillermo Lasso. En medio de todo eso, no se discutió en esa campaña presidencial temas como, por ejemplo, cómo combatir realmente la evasión fiscal. No se debatió en esa campaña presidencial cómo incrementar, cómo potenciar realmente nuestro sistema hospitalario, cómo potenciar nuestras universidades y cómo hacer investigación, cómo combatir la desnutrición infantil. No, esos no eran temas para discutir. El tema eran memes, eran mentiras por Twitter, eran frases estúpidas, ridículas como Andrés, no mientas otra vez. Y en medio de todo eso tenemos lo que se esperaba. Un presidente neoliberal. El neoliberalismo consiste centralmente en meterle la mano al bolsillo a su papá, que es un hombre pobre, para hacer más rico a un señor banquero. El neoliberalismo consiste fundamentalmente en aumentar las penas para el que se robó una gallina y en cambio dejar libres a los que se robaron el país en peso durante el periodo bancario, que además regresaron por el vuelto y ahora ponen hasta ministros en el gobierno de Lasso. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, chicos, para poder avanzar. Me parece que hasta aquí está bien, ¿no? Para no aburrir a la gente.
Sí, doctor, yo tenía justo una cuestión respecto a lo que usted acaba de decir, el tema de cómo cambiaron los tiempos respecto a la organización universitaria en su tiempo y en los tiempos actuales. Regresando un poco a la primera pregunta que le hacía María Julia respecto a la autonomía universitaria, ¿por qué cree usted que existe esta falta de organización universitaria? ¿Por qué cree que las universidades han perdido tanto escenario en el tema de las decisiones públicas? Fundamentalmente porque están orientadas al negocio, porque están orientadas a la mercantilización, porque los profesores, la mayoría, lamentablemente, no reúnen ese amor a lo que significa una especie de sacerdocio particular que es la docencia universitaria. Mire usted, le voy a dar un ejemplo. Eh, yo no sirvo para otra cosa que no sea estudiar y leer. Soy un tipo extraordinariamente aburrido, aburrido. ¿Y usted cree que en Ecuador me darían la posibilidad de ser profesor de una universidad pública o privada? No, no me dan posibilidad. Yo para ser profesor tengo que estar a miles y miles de kilómetros lejos de mi país. ¿Ok? Eh, he presentado, el último artículo, me parece que es uno de los más leídos, uno sobre grooming y derecho penal del enemigo, está publicado quizás en la revista de la universidad más importante de América del Sur en estos momentos, que es la Externado de Colombia. Y hemos presentado algunos artículos en italiano, en alemán. Y sin embargo, yo en Ecuador soy becado. ¿Por qué? Porque no voy a emborracharme con los decanos o con los rectores de ciertos nichos. Creo que por ahí, cuando las cabezas empiezan a andar mal, el resto del cuerpo también empieza a sufrir de metástasis. Creo además que ustedes, como nunca antes en la historia, son víctimas de un bombardeo mediático, que ustedes, como nunca antes en la historia, son víctimas de la mayor crisis de incertidumbre que puede tener un ser humano. Porque te voy a decir, al menos en mis tiempos, tú sabías que te graduabas de médico y por ahí conseguías, sufriendo, luego de unos meses conseguías trabajo en algún centro más allá rural del Ecuador. Ahora tú te gradúas de médico y no sabes si vas a conseguir trabajo en ninguna parte. Entonces, lo que tienes claro es que tienes que migrar. Y es muy feo migrar. Bueno, una cosa es decirlo, pero otra cosa es arrancarte totalmente de tus raíces, arrancarte de tu matria. Luego, estar en otro horario, por ejemplo. Hablar permanentemente forastero, ser siempre el extraño. Es durísimo. Y a eso nos está condenando el gobierno actual en un remake de lo que significa el feriado bancario. Están entregando 1.500 pasaportes solamente en la provincia de La Suay. Son 1.500 pasaportes diarios de 1.500 personas y 1.500 familias que se destruyen al día, igual que en el feriado bancario. Entonces tú, por ejemplo, te pones a estudiar para ser ingeniero y después no sabes si vas a tener trabajo o no. Vives una incertidumbre terrible. Te empiezan a decir que vas a ser libre si, si te pones a manejar de taxista en un Uber. No te das cuenta que eres doblemente explotado, porque el taxi, al menos antes, te lo ponía el propietario de los dueños de producción. Ahora, el taxi también es tuyo. Tú estás endeudado con el taxi y además eres explotado por la plataforma, que siempre es un sistema. Yo lo que pienso es que ustedes tienen la posibilidad también de entender que hay una alternativa, siempre hay un nuevo mundo posible y esa alternativa, que es muy difícil, implica olvidarse, chicos, de que exista una posición de vanguardia. Es que yo soy un pensador de vanguardia. No, no me jodan. Hay que ser un pensador de retaguardia. Y eso implica meterse en el barrio, ponerse a conversar con la gente, con la señora que tiene problemas para comprar para hacer un poco de repe, ponerse a conversar con el carnicero, ponerse a conversar con el taxista, empezar a generar espacios como este para el debate, para la reflexión, que de pronto aburren, pero que al menos son un intento de decir me duele en un cuerpo que está absolutamente lacerado. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta para usted. Si usted tuviese la posibilidad de cambiar el paquete de reformas, ¿qué quitaría o qué añadiría? No, el paquete de reformas lo rompería en 1000 pedacitos. El paquete de reformas actual. Mire, lo primero que se debe hacer es entender
que la proforma presupuestaria que se envía cada año a la Asamblea Nacional para el tema de educación superior debe ser al menos el doble del actual. Por allí empieza la cosa. Segundo, me parece que habría que darle, hoy más que nunca, la mayor capacidad de denunciar a esos movimientos que son un clon de las peores formas de dominación, de sometimiento humano que todavía existen en las universidades ecuatorianas. Es que nosotros somos los chinos, es que nosotros somos los cabezones. Y todas estas sectas le han hecho muchísimo daño a la educación superior. Agarran a un muchacho que de pronto es muy pobre, que tiene problemas y que cree que el Che Guevara es el símbolo del renacimiento, del hombre nuevo. Y uno se pone a militar en esas sectas y después se da cuenta que es como más o menos estar en el Islam, ¿no? Hay que hacerle caso a un talibán, que generalmente es un tipo que tiene 80 años y viene del mismo cuento, para poder chantajear a los gobiernos de turno. Simple y sencillamente eso. Hacen una huelga de hambre, qué sé yo, de profesores, que dura solamente hasta cuando ellos logran pactar con el que está manejando el país por el momento. Parece que habría que inspectorar este tipo de gente de las universidades hace rato. Me parece que habría que entender que los estudiantes deben de tener la posibilidad de recuperar en cada universidad la famosa ley de tacha, de tal manera que si viene un profesor y empieza a pedirle botellas de whisky a los estudiantes o invitarles a citas a las chicas, inmediatamente expulsarlo, inspectorarlo de allí, pero además ponerlo en lucha penal para meterlo preso. Creo que habría que tener mejores aulas tecnológicas para hacer posible la educación virtual realmente. Que ustedes puedan decir, a ver, somos 30 estudiantes, este año queremos que Derecho Penal, que el profesor de Derecho Penal sea Pedro Granja. Y de pronto Pedro Granja hace un pacto con ustedes para darle las clases gratis. De tal manera que la universidad no tendría que gastar. Y yo le puedo asegurar que yo tengo al menos acá, al menos 30 compañeros que están estudiando en las mejores universidades del mundo y que sin cobrarle un solo centavo al Estado, estaríamos dispuestos a formar, a elevar el nivel de debate. Pero la gente rica no va a querer esto del Ecuador, porque cuando el pobre empieza a leer, cuando el pobre empieza a saber investigar, abre los ojos y no los vota más a ellos, es decir, no los elige más. Así que el cambio es mucho más profundo de lo que a veces creemos. Dejar que siga gobernando Guillermo Lasso, que siga mandando paquetes de reforma, implicaría más o menos como decir una frase que a mí me gusta repetirla mucho para que la gente se la grabe en la cabeza. Es como dejar que se siga hablando de las propiedades del gato cuando realmente se debe discutir sobre las propiedades del perro. Y ese es el gran drama nacional. Chicos, les envío un enorme abrazo, sigan adelante, cuenten conmigo cuando quieran hacer algún curso sobre DOL o sobre pensamiento de derecho penal funcional, alguna de las cosas esas que me gustan a mí. Ojalá que el tiempo nos permita conversar. Te mando un abrazo enorme no sé si seguirá siendo el presidente del Colegio de Abogados de Loja, ese grandísimo abogado, mejor persona todavía, que es el Cheche Guerrero, de la provincia donde siempre digo que son los mejores anfitriones del mundo, los hermanos de Loja. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia. Gracias, doctor. Muchas gracias por su ponencia.